Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a La Botica, aquí en la onda local de Andalucía. Desde Radio Casares cuidamos de su salud. Yo soy la enfermera María Valadez y junto con mi compañero Juan Antonio Gavira vamos a estar aproximadamente 55 minutos apostando por cuidar tan preciado tesoro como es nuestra salud. Y hoy lo vamos a hacer pues sensibilizándonos un poco con las enfermedades raras. Vamos a conocer una de ellas, la atrofia muscular espinal, también conocida como la ELA en la infancia. Y para ello, en nuestra botica científica hemos invitado al doctor Antonio González Meneses. Él es especialista en enfermedades raras de causa genética en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En nuestra sección psicoterapéutica hemos invitado a Pepe Sierra. Él es psicólogo en el Centro de Atención Infantil Temprana del Ayuntamiento de Osuna. Él nos va a hablar de su trabajo con estos niños con enfermedades raras y también por supuesto con sus familias. En nuestra sección social hablaremos con Manuel Pérez. Él es miembro de la Junta Directiva de FEDER, además de haber sido presidente, él es farmacéutico y haber sido presidente del Colegio de Farmacéuticos entre 2000 y 2023, con más de 30 años de experiencia en enfermedades raras. Pues nos va a actualizar todo lo que hay referente a este conjunto tan amplio de enfermedades minoritarias. Acabaremos, como cada semana, por ese repaso de salud, de noticias en la de salud y ciencia que más hayan destacado. Así que ahora pónganse cómodos, cómodas, porque en un minutito comienza La Botica con enfermedades raras, la atrofia muscular espinal. Dona sangre. Paciente estabilizado. Se prosigue. ¿Donas o abandonas? Dona en tu centro de transfusión o en la unidad móvil. Comenzamos nuestra botica de hoy para conocer
como cada temporada, algunas de las enfermedades raras que porque se dan en nuestro país y también en el mundo entero, aunque en una proporción muy minoritaria, y con ello eso conlleva, difícil el diagnóstico y además los tratamientos que no están tan desarrollados como enfermedades mucho más frecuentes. Pero de todo esto nos va a hablar mucho nuestro invitado en la sección científica. Él es el doctor Antonio González Meneses. Él es especialista en enfermedades raras de causa genética en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Muy buenas, ¿qué tal, doctor? Bienvenido a la botica. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un placer recibirle, que nos haya guardado un huequito, porque ¿qué se considera enfermedad rara? Bueno, una enfermedad rara es una enfermedad habitualmente de causa genética que es poco frecuente en la población general. Se considera que afecta a menos de una de cada 2.500 personas, que a veces es excepcionalmente rara, puede afectar a una de cada millón o de 2 millones o una de cada 100.000 recién nacidos, y que tiene además como consecuencia adicional cronicidad y discapacidad. Es decir, no es solo que sea infrecuente, sino también que es discapacitante y crónica. Hay muchísimas, me imagino, ¿no? Bueno, hay más de 7.000 enfermedades raras. Cada una de ellas es infrecuente en sí misma, pero juntas afectan en España a más de 3 millones de personas. Que no es poco. No es poco, efectivamente. No es poco. Lo que pasa que la variabilidad, hoy nos vamos a centrar en una de ellas, ¿no? Porque la variabilidad, como has dicho, tantísimas enfermedades, juega no juega a su favor precisamente con el tema de los tratamientos. Pero vamos a centrarnos, antes de hablar del tratamiento en esta enfermedad. ¿Cuál nos vas a describir? Bueno, a mí me gustaría hoy hablarles de la atrofia muscular espinal, que es una enfermedad considerada como la ELA de los niños. Hemos hablado mucho y ha salido hace poco en el Parlamento la ley ELA, ¿verdad? Sí. Donde, hablamos de una enfermedad terrible, de una enfermedad atroz, de una enfermedad devastadora. Pues existe el equivalente en los niños, que sería la atrofia muscular espinal. ¿Y en qué consiste? ¿Qué pasa? Pues en la atrofia muscular espinal lo que ocurre es que genéticamente se desconecta una neurona. Una neurona de la médula se va desconectando en los primeros meses de vida y provocan que el niño pierda totalmente la movilidad y vaya perdiendo progresivamente la capacidad de hablar y de respirar. Pero, al igual que la ELA, mantiene perfectamente activo el resto de su cerebro. Puede sentir que no puede tragar, puede sentir que no puede andar, puede sentir que no puede comunicarse. Por eso es tan terrible esta enfermedad. Y como comentaba, su causa es genética. Sí, su causa es genética y bastante más frecuente de lo que la mayoría de la gente piensa. Se cree que 1 de cada 75 o 50 personas puede ser portadora de esta enfermedad. Afortunadamente, para que se dé la enfermedad, no es tan fácil. Necesitamos que 2 portadores emparejen, y esos 2 portadores emparejados tendrían una posibilidad del 25% de tener un hijo con atrofia muscular espinal. Pero aquellas parejas que tienen este gen mutado, cada una de ellas, pueden tener más de un hijo afecto incluso. Uh-huh. Doctor, ¿qué tipo de síntomas o de clínica se puede observar? Porque al ser genética, de recién nacido, es muy difícil saber que está afectado por este tipo de enfermedad. ¿Hay alguna clínica, algún síntoma que pueda alertarnos? Bueno, pues al inicio son niños que nacen absolutamente normales. Y en las siguientes semanas o meses, dependiendo de la intensidad del cuadro, la familia nota que el niño va perdiendo movilidad, va perdiendo fuerza, va perdiendo capacidad de sostener la cabeza. Eso es lo que va ocurriendo, y eso progresivamente, a veces en semanas, a veces en meses, va llevando a que el niño pues tenga esta incapacidad para moverse. Por eso es muy importante hoy día intentar hacer un diagnóstico lo más precoz posible. ¿Y cómo se realiza eso? ¿Mediante pruebas diagnósticas específicas? Pues sí, aquí hay un
papel muy importante porque la atrofia muscular espinal normalmente se diagnosticaba clásicamente y se sigue diagnosticando cuando uno identifica que el niño no es capaz de moverse o va perdiendo capacidad de movilidad, y entonces realizamos unas pruebas específicas que se llama electromiograma, y electroneurograma, que es poner unas agujitas para ver cómo se contrae el músculo y cómo conduce el nervio, y así hacemos el diagnóstico. Pero ese diagnóstico es un poco tardío, ya tenemos manifestaciones. Sin embargo, se está desarrollando y esperemos que pronto podamos tenerlo, desde luego en Andalucía, de donde yo soy, y también en el resto de España en los próximos meses o quizás años, a través de la prueba del talón de los recién nacidos, donde identificamos la alteración genética en el niño antes de que pueda manifestar ningún síntoma, e idealmente en ese momento poder aplicar un tratamiento que ralentice o detenga ese avance de destrucción de esa neurona motora de la médula. O sea que no es que exista un tratamiento, pero sí puede haber tratamientos que lentezcan esa pérdida, ¿no? Esa pérdida de función, ¿no? Efectivamente, nosotros hoy día disponemos de dos tipos de tratamiento. Hay uno que es una administración dentro de lo que sería la médula, periódicamente, de un producto que ralentiza la evolución de la enfermedad. Es bastante eficaz, pero no lo cura. Es decir, tenemos que seguir poniendo el tratamiento periódicamente, y ese tratamiento hace que lo que sería una invalidez absoluta pues sea una forma muy lenta. Nosotros lo aplicamos en niños que ya tienen manifestaciones con síntomas. El otro tratamiento, muy novedoso, es una terapia génica. Hemos hackeado un virus para que administre al niño ese gen que le falta en su médula espinal, y ahí sí, si es suficientemente precoz en la mayoría de los casos, podemos curar la enfermedad de manera definitiva. ¡Oh, qué buena noticia!, ¿no? Eso no lo conocía yo. ¿Este tratamiento es muy novedoso? Es muy novedoso, es un tratamiento que requiere obligatoriamente el diagnóstico antes de que el niño tenga síntomas, porque si no ya no va a ser eficaz, y es extremadamente caro, también hay que decirlo. Estamos hablando de 1 millón de euros por cada paciente que tratamos. Madre mía, ¿y está financiado? Sí, afortunadamente este tratamiento está financiado por los impuestos de todos los españoles y permite que ese niño pues pueda tener esperanza y evitar que acabe en una circunstancia absolutamente terrible y dramática para el niño y su familia. ¿Y este tratamiento tienes que hacerlo también, ponérselo periódicamente? No, este es un tratamiento que solamente se pone una vez en la vida. Al inicio, cuando se hace el diagnóstico de recién nacido, pero para ello es imprescindible poderlo detectar a tiempo. Y por eso es fundamental que esta enfermedad se incluya en las que se realizan en la prueba de talón y que todas las familias hagan la prueba de talón de sus niños. Todavía no está en toda España, está en algunas comunidades autónomas y en otras se está planteando el introducirla. O sea que todavía en Andalucía no la hemos introducido, ¿no? Todavía no. Se ha hecho un estudio piloto muy interesante en mi hospital donde se ha podido diagnosticar, y en esos estudios piloto, y en este caso en Málaga hubo hace unos años también un estudio piloto específico donde se detectó un paciente susceptible de ser tratado y recibió el tratamiento, que estaba entonces en fase experimental, y según las noticias que tengo está siendo absolutamente exitoso. Qué bien escuchar esas noticias a primera hora de la mañana. La verdad es que hablar así de una enfermedad rara que además nosotros conocemos casos de una alta dependencia, además es una enfermedad que bueno, muy dura para toda la familia, porque ¿qué pronóstico de vida o qué esperanza de vida tienen estos niños y niñas? Pues en el caso de que no exista tratamiento o no podamos aplicarlo, la esperanza de vida es corta. En la primera década o de la vida habitualmente, con 8, 10, 12, 15 años, muchos niños fallecen.
fallecen porque es como si estuvieran totalmente tetraplégicos. No pueden comer, no pueden andar, no pueden respirar por sí mismos y van a depender de un respirador. Y estamos hablando en España con una alta cantidad de cuidados. En un país que no tenga el sistema sanitario que tenemos, pues lamentablemente el niño fallecería en los primeros años de vida por incapacidad para respirar, como ocurre en los pacientes con ELA. Por eso digo que esta es la ELA del niño, es como la ELA del adulto, pero en el niño recién nacido. Uh-huh. Me imagino que a lo largo de toda la vida el tratamiento fisioterápico, tratamiento psicoterapéutico tiene que ir de la mano no solo del que lo sufre o del que la sufre, sino también de toda la familia, ¿no? Porque es un trabajo diario el mantener la movilidad el mayor tiempo posible, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahí además ocurre que a pesar de nuestros esfuerzos, en la mayoría de los casos, sobre todo en las formas graves, lamentablemente la evolución es hacia la parálisis. Hay que tener en cuenta, esto que has dicho es muy importante, en una enfermedad rara infantil no enferma un niño, enferma una familia. Y en la mayoría de los casos es la madre la que sufre el grueso de la necesidad del cuidado del niño. Pues muchísimas gracias por este ratito, por darnos a conocer la atrofia muscular espinal, la ELA infantil, por trabajar en esa unidad para hacer que esta enfermedad pues un día en que desaparezca, ojalá que sea pronto, y por ayudar a esas familias a poder caminar mejor en ese duro proceso que es tener este tipo de enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Antonio González Meneses, especialista en enfermedades raras de causa genética del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Gracias a vosotros por permitirnos hablar de enfermedades raras y facilitar que los niños puedan tener y las familias mayor información sobre este tipo de procesos. Gracias. Hasta pronto. At white and black, reminders of my past. Smoky bars and cheap guitars, but nothing built to last. Nothing ever stays, nothing comes to mind. No one can erase the days we left behind. See the boys of Dungeon Lane along the Mersey shore. Some of them will feel the pain, but some were meant for more. And nothing stays the same. No one needs to cry. Nothing can reclaim the days we left behind. We met at Falkland Road and wrote a secret code to never be spoken. I stand by what I said, the promise that I made will never be broken. Nothing ever stays, nothing comes to mind, and no one can erase the days we left behind. Este gesto tan simple influye en tu salud más de lo que piensas. Lávate las manos y haz que los tuyos también lo hagan.
Campaña de prevención de infecciones a través del lavado de manos. Continuamos en la onda local de Andalucía desde Radio Casares, aquí en Málaga, como siempre, cuidando de su salud. Y vamos a detenernos ahora en nuestra sección psicoterapéutica, porque hoy nos acompaña Pepe Sierra Vázquez. Él es psicólogo en el Centro de Atención Infantil Temprana del Ayuntamiento de Osuna. Muy buenas, Pepe, ¿qué tal? Bienvenido a La Botica, ¿cómo estás? Hola María, buenos días. Muy bien, muchas gracias por Un placer recibirte, porque cuando hablamos de enfermedades raras no es algo fácil, porque las familias que se ven abocadas a llegar a ese diagnóstico vienen de un periplo de visitas profesionales, médicos, pruebas diagnósticas. Eso genera un impacto emocional importante, ¿no, Pepe? Bueno, es complejo, es complejo. Lo que siempre se procura es que estos diagnósticos pues sean lo más pronto posible. Creo que en todas las personas, niños, síndrome, bueno, todos nos presentan un fenotipo tan claro. Entonces hay algunos que pueden ser un poco más complicados de identificar. Entonces, pues bueno, todo eso empezaría con la valoración de los especialistas. Había que presentar, que pedir una serie de pruebas genéticas que también llevan su tiempo, y luego llegaría el diagnóstico. Hombre, para los padres es complicado. Normalmente muchas veces se ve antes que hay algunos signos de alerta, hay algo que no va bien, pero cuando hablamos de enfermedades raras y algunos tipos de síndrome concretos, yo creo que al final el que llegue el diagnóstico para los padres, pues a ellos les aporta, creo que es algo que le da información, que le da conocimiento sobre lo que está ocurriendo sobre su hijo, y bueno, y también es importante porque un diagnóstico genético también da otro tipo de información que es importante de cara a lo mejor al pronóstico, o a lo mejor a tener que atender otras complicaciones o comorbilidades médicas que puedan tener estos niños. Entonces sí, puede ser un periplo complejo, pero es muy importante el identificar y hacer estos diagnósticos etiológicos en base a pruebas genéticas. Uh-huh. También, perdona María, ya enlazando un poco con lo que me dice de los padres, es verdad que también suelen pasar por una serie de procesos o de etapas emocionales, psicológicas, en todo este periodo pre y postdiagnóstico, que quizás va un poco sobre el shock que puede producir. Hay veces que puede producir un poquito más de incredulidad, se pueden culpar, pero son procesos psicológicos y emocionales naturales, hasta llegar, digamos, a un punto ya más de aceptación y de liberación, con el que lo afrontan y bueno, y se ponen ya manos a la obra a por todas ahí con su niño o niña. Me imagino que el acompañamiento por profesionales como vosotros, los psicólogos y las psicólogas, se hace muy necesario, ¿no? Primero en esa etapa de incertidumbre, de no saber qué está pasando, no saber a qué te vas a enfrentar, y luego cuando ya lo sabes, ¿no? Y ya sabes que va a ser una vida marcada por ser una enfermedad rara, en la que hay poca investigación, en la que no existe en la mayoría tratamientos que lo curen, o investigaciones suficientes que aporten ese tipo de tratamientos, ¿no? O de vías a seguir, y ahí se hace fundamental, para llegar a la aceptación, como dices tú, ese acompañamiento, ¿no? Ese profesional que vaya guiando con estrategias, dándole herramientas para poder pasar de una fase a otra, ¿no? Bueno, aquí en el ámbito en el que yo trabajo, de atención temprana, que sobre todo los profesionales básicos somos psicólogos, fisios y logopedas, pues un poco por definición es atención al niño y a la familia, y también al entorno. Entonces, pues bueno, con el niño sabemos, pero como
tú dices, María, pues con la familia tenemos que estar desde el primer momento, tenemos que ir creando en esos momentos iniciales un vínculo, una confianza, tenemos que acompañar, tenemos que informar y tenemos que apoyar. Y luego, pues bueno, un poco viendo, centrarnos, un poco procurar centrarnos en el día a día, en los logros que vamos consiguiendo y, por supuesto, también muy atentos a todo aquello que nos comentan de las necesidades que puedan presentar y tenerlas muy en cuenta a la hora de, pues bueno, de nuestro trabajo diario con los niños y con la familia. Y hablando de niños, ¿cómo lo llevan ellos? ¿Cómo afrontan ellos ¿Son conscientes de que tienen una enfermedad rara o que tienen una enfermedad o que tienen unas limitaciones? ¿Cómo los veis en vuestro trabajo día a día? Bueno, también, María, nosotros que atendemos en atención temprana recogemos el rango de 0 a 6 años, así que también podemos empezar a atender niños muy pequeñitos. Entonces, hay veces que te pueden llegar prácticamente pueden derivarlo prácticamente desde el hospital o luego ya su pediatra de referencia por esas señales de alerta en el desarrollo, pues te puede llegar. También el espectro es muy amplio, es muy variado y los niveles de gravedad pues son muy diferentes. Es verdad que aquí en atención temprana cada cierto tiempo, si hablamos de enfermedades raras o síndromes genéticos, cada cierto tiempo pues existe la probabilidad de que llegue algún niño. De todas formas, María, nosotros tampoco nos hace falta un diagnóstico clínico, digamos, ¿no? O un diagnóstico etiológico para poder comenzar a trabajar con un niño en concreto y con su familia. Nosotros nos manejamos más bien por diagnósticos funcionales, es decir, nosotros valoramos el desarrollo, los perfiles de desarrollo de los niños, cuáles son sus capacidades, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y bueno, y a partir de ahí pues vamos montando programas de trabajo junto con la familia. Y, hombre, está claro que posteriormente, como hemos dicho antes, el que se aporte un diagnóstico etiológico con una causa, pues algo que va a completar y va a requerir una mayor coordinación por parte de los distintos profesionales que estamos ahí implicados. Eso es súper importante, empezar a trabajar antes de tener, bueno, pues tiene esto, ¿no? Muchas veces esperamos el diagnóstico para poder ponernos manos a la obra. No, aquí no. Aquí nos ponemos manos a la obra y el diagnóstico pues ya llegará, ¿no? Y basarse en lo que el niño va presentando, va necesitando, ¿no? Muy importante eso cada día en vuestro trabajo, por eso es tan heterogéneo, ¿no? Y tan diverso, ¿no? Por lo que comentabas antes, las gravedades y las dependencias, las limitaciones, pues son únicas y me imagino que tiene que ser un trabajo muy dinámico y bueno, y a veces hasta complicado, ¿no? Porque veis de todo, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, también, perdona, María, una cosa en relación con lo que me estaba diciendo antes de estas edades tempranas, esto lo dice la evidencia. Los cerebros de los niños son mucho más dinámicos, más plásticos, o sea, son mucho más sensibles a los estímulos que reciben de su entorno, a través de los sentidos, de su aparato locomotor. Es decir, que, si lo dice un poco la evidencia, que cuanto antes comencemos la intervención, pues seguramente más probabilidades de poder mejorar o ajustar el desarrollo de ese niño o niña. Y yo un poco con lo que decía, bueno, pues al final, bueno, nosotros trabajamos con personas, trabajamos con niños, trabajamos con familias, que es verdad que llegan en un momento determinado de sus vidas, suele ser complejo, pero al final, bueno, lo que procuramos es centrarnos en el día a día, en el que con los padres pues ellos vean también esa capacidad o darle un poco ese papel de que ellos poder afrontar o resolver o tener otras estrategias para poder plantear situaciones en casa que estimulen de una manera de comunicación, otro tipo de habilidades. Entonces, pues bueno, en ese sentido estamos mucho tiempo, porque bueno, pueden llegar muy pequeñitos y entonces unos terapeutas pueden estar desde muy pequeñitos hasta los 6 años, pues estamos
con esa familia, pues al final se crea, es verdad que se crea un vínculo muy cercano y muy afectivo, dentro un poco de toda la complejidad que luego esto supone. Pues sí, y luego que a los 6 años salen del programa y ya esas terapias hay que buscarlas de manera más privada y la verdad que económicamente ya tienen una afectación psicoemocional y incluso laboral y social, porque este tipo de enfermedades te marca todas las esferas de la vida, pues ahora a partir de los 6 años tienes que buscarte de manera privada este tipo de terapias y ahí pues también es complicado para muchas familias, ¿no? Es complicado, sí, además es una etapa un poco de cambio, porque bueno, comienzan primaria, en fin, se acerca este fin y tenemos que orientar a ver cómo podemos dejar bien planteados los siguientes intervenciones y sí, es complicado, María. Es verdad que luego pueden existir esto, pero la atención temprana está... Es básica. Es básica y por lo menos está protegida por el sistema sanitario de salud, porque esos 6 primeros años de vida, como tú decías, comentabas que la evidencia científica dice que el cerebro de los niños y de las niñas es más moldeable y se puede trabajar muchísimo, pero a partir de los 6 años ya todo se ralentiza un poco. Se puede moldear el cerebro, por supuesto, pero ya no de manera tan evidente como en esos primeros años de vida, ¿no? Hombre, el cerebro siempre se va... Es plástico, siempre es plástico. La primera tiene mayor capacidad, ¿no?, de reorganización. Y claro, lo importante que quizás de estas primeras etapas, que esa mayor capacidad de reorganización, entonces, como que si cambiamos un poco ese inicio, pues da un poco más facilidad a poder cambiar el final, ¿no? Ya tienes un cambio, estás partiendo desde el comienzo, no desde mitad del camino, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos la posibilidad de poder cambiar esa historia, esa trayectoria de desarrollo. Y ese cambio se traduce en ser más autónomo, en tener mayor movilidad, en tener menos limitaciones, ¿no? Hombre, al final lo que queremos hacer es un poco eso, reducir las limitaciones que presenta ahora o en un futuro y fortalecer pues todas aquellas habilidades y puntos fuertes que tenga, ya sea en el ámbito pues de la comunicación, el lenguaje, a nivel motor, social, a nivel cognitivo o adaptativo, ¿no? En este sentido, la atención temprana, también el papel de la coordinación con otros profesionales y entornos implicados es importante, sobre todo en estas etapas tempranas. Hombre, la familia por supuesto y todo girando, pero todo lo que es escuelas infantiles, guarderías y colegios a nivel de infantil es también muy muy importante esa coordinación, un poco para compartir la información y para que entre todos planteemos objetivos, compartamos ideas y estrategias. Pues con eso nos quedamos, con ese espíritu de trabajo de seguir ayudando a estas familias, a estos niños y niñas que tienen enfermedades raras. Muchísimas gracias, Pepe Sierra, psicólogo en el Centro de Atención Infantil Temprana del Ayuntamiento de Osuna, por este ratito, por compartir tu trabajo y por ser, bueno, pues un faro de guía junto con tus compañeros y compañeras en el periplo, en el proceso que pasan las familias cuando se les diagnostica una enfermedad rara. Bueno, pues muchas gracias, María, y también muchas gracias a ti por hacer este tipo de programas que ayudan también a dar a conocer y un poco la realidad en el campo de las enfermedades raras y ya en concreto de estas personas y estas familias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Edge of a cliff, the party is over, you needed a lift. Is anyone strong enough? Feels like a long way to fall. I wanted to
You don't know how it feels after the lights go down. You don't know how it feels to be the only one when the day is done. Time slows down to a crawl. It's a long way to fall. I've been away, I wanted to get you out of the place where the feelings are fake and all of the tales are told. And if I just stay still for long enough, you had something to hold on to. But I'm barely one that can talk. But you don't know how it feels after the lights go down. You don't know how it feels to be the only one when the day is done. Time slows down to a crawl. It's a long way to fall. When the day is done, time slows down to a crawl. Los alimentos ecológicos combinan la tradición, el equilibrio con la naturaleza y el uso de los últimos avances técnicos para conseguir productos altamente nutritivos, de fácil asimilación por nuestro organismo y de incomparable sabor natural. Busca el logotipo de la hoja de estrellas sobre el sello verde en su etiquetado y apuesta por la agricultura ecológica local. Invierte en salud convirtiendo tu dieta en tu mejor botiquín. Consejo saludable de la botica. Más vale poquito y bueno. Y llegamos a nuestra sección social donde conocemos, bueno, pues a grandes profesionales, pero también grandes personas con un corazón enorme que desinteresadamente ayudan en lo que pueden en su campo o en su entorno, en este caso a España entera, porque hemos invitado, como no, si estamos hablando de enfermedades raras, hemos presentado la atrofia muscular espinal, pues tenemos aquí a Manuel Pérez. Él, además de ser miembro de la Junta Directiva de FEDER, pues fue presidente del Colegio de Farmacéuticos entre el 2000 y el 2023, pero es que además tiene más de 30 años de experiencia en enfermedades raras. Un placer, como siempre, volver a recibirte, Manuel. Muchísimas gracias por estar hoy en la botica. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros y a ti especialmente por abordar el tema de las enfermedades raras tan necesario. Es nuestro tema de todas las temporadas porque tenemos que seguir, porque ¿cómo está este año el tema de las enfermedades raras? ¿Cuál es el estado actual? Cuéntanos, ponnos al día. Bueno, aquí hay poca variación, ¿no? Hay que tener en cuenta que son muchas patologías, son muy variadas. Hay dos problemas fundamentales siempre que son el diagnóstico y el tratamiento, fundamental. En cuanto a diagnóstico, bueno, pues parece ser que en España se tiende a unificar el cribado neonatal, con lo que se conoce vulgarmente o coloquialmente como prueba del talón. No es homogéneo en todas las comunidades autónomas y eso dificulta la detección precoz de las patologías. Se está trabajando en diagnóstico y se está trabajando en tratamiento. No todos los tratamientos son farmacoterapéuticos, hay muchas patologías raras que tienen un tratamiento, por ejemplo, quirúrgico, todas las malformaciones congénitas son enfermedades raras, y hay que seguir trabajando e impulsando pues estos dos
déficit que tenemos, que son el tratamiento por un lado y el diagnóstico por otro. Manuel, cada semana cuando hablamos con una entidad social siempre trabajamos, bueno, esta entidad social trabaja una patología y ya es difícil de gestionar, pero ¿cómo gestiona FEDER el trabajar con más de 7.000, ¿no?, que son consideradas enfermedades raras ahora mismo en España? ¿O me equivoco? Sí, actualmente hay identificadas por Orfanet, que es un portal de enfermedades raras, hay perfectamente diferenciadas algo más de 6.400, pero se habla de eso, de más de 7.000. FEDER engloba a 400 y pico asociaciones, casi 440 asociaciones, y cada una representa a una patología o a un grupo de patologías. Desde FEDER lo que se hace es intentar coordinar todo eso. Se hace un trabajo bastante bueno, pero también hay que tener en cuenta que es muy complicado, como bien dice, gestionar 7.000 patologías, pero se está en contacto pues con pacientes, con centros de referencia, tanto españoles como fuera de España, y también en contacto con hospitales y demás, con la intención de que no quede ninguna patología sin diagnosticar, al menos, aunque hay muchos pacientes todavía por diagnosticar, muchas patologías por diagnosticar, e intentar por lo menos que, ya que no se pueden curar la mayoría de ellas, porque estamos hablando de en torno a 100 medicamentos huérfanos para tratar estas patologías, pues al menos que tengan un abordaje preferente, con la intención de que, ya que no hay un tratamiento eficaz para la inmensa mayoría de ellas, al menos si haya, desde el punto de vista sociosanitario, un abordaje eficaz. Claro, porque ¿cuántas personas están afectadas en España en la actualidad con algún tipo de enfermedad rara que esté diagnosticada? Porque, como tú bien dices, hay muchas personas que todavía están sin diagnosticar. Pues estadísticamente, hablamos de estadísticamente, según los estudios internacionales, en cada territorio está afectado el 7% de la población. Esto quiere decir que en España podemos estar hablando de 3 millones de personas. Hay una cifra que a mí me gusta repetir, que es que cuando vamos a algún sitio o caminamos por la calle, 1 de cada 16 personas que nos encontramos tiene una enfermedad rara. Y el problema es, que comentabas tú, el diagnóstico, porque hay muchas personas que periplan mucho de un especialista a otro hasta dar con el diagnóstico preciso, ¿no? Precisamente por eso, por ser enfermedades muy poco frecuentes, ¿no? Son enfermedades que no tienen pruebas específicas de diagnóstico, por ejemplo. Otras son patologías que hay muy pocos pacientes, no ya en España sino en el mundo, y es muy complicado poder diagnosticarlas y sobre todo poder abordarlas. Y nosotros siempre insistimos que cuando en algún momento del diagnóstico no haya un diagnóstico claro y certero, que lo que tiene que hacer el médico o el equipo médico es derivar y pensar en enfermedades raras, porque muchas de las veces lo que ocurre es que no se piensa que puede ser una enfermedad rara, pero no por nada, sino porque tampoco ningún equipo médico puede tener conocimiento sobre 7.000 patologías. Hay que tener en cuenta que tener conocimiento sobre 7.000 patologías, posiblemente ahora con la inteligencia artificial sea un poco más fácil, pero no hay mente humana que tenga la capacidad de poder tener conocimiento de estas 7.000 patologías. Retos que se os plantean, imagino que los que comentabas al principio, ¿no? El unificar el cribado neonatal en todo el país, ¿no? Y el seguir trabajando en esos medicamentos huérfanos, ¿no? Sí, también, por supuesto, facilitar el acceso. Hemos visto en los últimos meses, semanas, hemos visto el periplo de este chico, por ejemplo, Leo, ¿no? Que ha tenido que estar, en el Parlamento Europeo, asistiendo a distintos medios de comunicación para demandar que el tratamiento con el medicamento Vyjuvek, que está indicado en un tipo de piel de mariposa, de epidermolisis bullosa, pues se le aplique, ¿no? Entonces, claro, entendemos que cuando un medicamento está
registrado y está autorizado, el paso siguiente, y tiene que ser muy rápido, es el de la financiación pública. Estos medicamentos suelen tener un precio elevado. No digo que sean caros, porque no hay medicamento caro si cura. Lo que sí está claro es que tienen un precio elevado, y esto hay que intentar por todos los medios que una vez que el medicamento esté autorizado y esté comercializado en un país, que rápidamente esté financiado. Si no, un medicamento puede ser muy bueno, pero si no se aplica no es bueno. Ahí fundamental la actividad de FEDER, ¿no? El estar ahí pendiente de que eso se acorte, de que toda esa burocracia se acorte, para que al final se trata, como tú dices, ¿no? Si encima un medicamento cura, ya no solo que mejore la calidad de vida, si es que encima cura, vamos a por ello, ¿no? Vamos a intentar que esas personas, esas familias, ¿no? En muchos casos, pues puedan descansar y puedan tener la vida que todos queremos, ¿no? En eso estamos, en eso está FEDER. La intención de que se agilicen los diagnósticos, se agilicen los tratamientos y sobre todo se agilice la financiación de esos medicamentos para que lleguen al paciente. Y por último, un mensaje a la sociedad para sensibilizar más sobre este tipo de enfermedades, ¿qué nos dirías? Pues es el mensaje que comentaba antes, de que tengamos en cuenta de que una de cada 16 personas con los que nos cruzamos por la calle o asisten a cualquier evento cultural o deportivo tiene una enfermedad rara, que nos puede pasar a cualquiera, porque la enfermedad rara, el 80% son genéticas, y eso quiere decir que nos puede ocurrir a cualquiera, que muchas son genéticas, digamos, por herencia, y otras son mutaciones de nuevo, que son mutaciones que aparecen en cualquier momento de la vida, y hay que tener en cuenta que nos puede pasar a cualquiera. Muchísimas gracias, como siempre, Manuel Pérez, miembro de la Junta Directiva de FEDER, presidente del Colegio de Farmacéuticos tantísimos años, del 2000 al 2023, por esa experiencia, por aportar toda tu experiencia como farmacéutico en esta causa tan noble, tan bonita, y por hacer este tipo de sensibilizaciones que esperemos que llegue a todas las personas y podamos de alguna manera o en cualquier medida pues ayudaros a seguir en este proceso con tantísimas enfermedades a las que intentáis dar respuesta y apoyo. Pues muchísimas gracias a vosotros, y especialmente a ti por abordar este tema tan interesante en tu programa. Hasta pronto, Manuel. Hasta pronto, un abrazo, gracias. Tiempo ahora para las noticias de salud y ciencia. ¿Depende tu salud intestinal de tu estilo de vida? Pues la flora intestinal, también conocida como microbiota, ha pasado en pocos años de ser una gran desconocida a convertirse en uno de los pilares clave de la salud humana. Pero la pregunta que muchos se hacen es clara: ¿está determinada por genética o depende de cómo vivimos? La respuesta corta, respaldada además por la evidencia científica más reciente, es contundente. Tu estilo de vida moldea profundamente tu microbiota intestinal. Y además no solo eso, este ecosistema microscópico influye en aspectos tan diversos como puede ser el sistema inmunitario, el estado del ánimo, el metabolismo e incluso el riesgo de enfermedades crónicas. El intestino humano alberga billones de microorganismos, entre bacterias, virus, hongos, que conviven en un delicado equilibrio. Aunque nacemos con una base influida por factores pues como el parto o la lactancia, la microbiota evoluciona constantemente a lo largo de la vida, y aquí es donde entra en juego el estilo de vida. La sanidad bajo presión, el aumento de las negligencias médicas en España pone el foco en los fallos del sistema, porque no siempre es un error evidente. A veces no hay una operación fallida ni un diagnóstico claramente equivocado. En muchos casos el problema es más sutil: una prueba que llega tarde, una decisión que se retrasa o una señal clínica que pasa desapercibida. Este tipo de fallos menos visibles, pero igual de graves, están detrás del aumento de las reclamaciones por negligencia
negligencia médica en España. Los datos de 2025 vuelven a situar el problema en primer plano, cerca de 15.000 casos registrados en un solo año, lo que equivale a más de 40 situaciones diarias en las que un paciente considera haber sufrido un daño evitable. Tradicionalmente la negligencia médica se ha asociado a fallos concretos de los profesionales sanitarios. Sin embargo, la evolución de los casos en los últimos años apunta a una realidad mucho más compleja. Cada vez más reclamaciones no se centran en una actuación incorrecta puntual, sino en una cadena de decisiones insuficientes o tardías, es lo que el ámbito jurídico se conoce como la pérdida de oportunidad terapéutica, que son situaciones en las que el paciente no recibió a tiempo la atención que podría haber cambiado el desenlace. La combinación de alta demanda asistencial, recursos limitados y presión sobre los profesionales sanitarios está generando un entorno en el que los fallos, aunque no siempre evitables, son más probables. El debate ya no gira únicamente en torno a la actuación del médico, sino al funcionamiento del sistema en su conjunto, porque en muchos casos el problema no es lo que hizo mal, sino lo que se pudo hacer a tiempo. Un reto para el futuro del sistema sanitario en España. Astrocitos modificados para destruir las placas beta-amiloides de la enfermedad de Alzheimer. Ya sabemos que la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia en las poblaciones envejecidas de todo el mundo, que se caracteriza por una cascada patológica distintiva, las placas de beta-amiloide que se acumulan en el cerebro, desencadenando cambios perjudiciales en las proteínas tau, lo que en última instancia puede impulsar una neurodegeneración generalizada. Aunque la hipótesis de la cascada amiloide sigue siendo objeto de debate, las terapias con anticuerpos probadas recientemente contra las placas de beta-amiloide han mostrado un éxito moderado en la ralentización de la progresión de la enfermedad de Alzheimer. ¿Jubilarse más tarde alarga la vida? Pues diversos estudios científicos sugieren que la relación entre la edad de jubilación y esperanza de vida es más compleja de lo que parece. No se trata simplemente de trabajar más o menos, sino de cómo influye la actividad laboral en nuestra salud física, mental y social. Una investigación ampliamente citada y publicada en el Journal Epidemiology Community Health analizó datos de miles de trabajadores durante décadas. El resultado fue llamativo. Quienes se jubilaban más tarde tendían a vivir más tiempo que quienes lo hacían de forma anticipada. Otro análisis de la Harvard School of Public Health observó que retrasar la jubilación incluso un año o dos se asociaba con un menor riesgo de mortalidad en los años posteriores. Pero los propios investigadores advierten que esto no significa necesariamente que trabajar más años cause directamente una vida más larga. Uno de los factores clave es lo que los científicos llaman efecto del trabajador sano. Las personas que pueden seguir trabajando a edad avanzada suelen ser porque tienen mejor salud física, porque mantienen una mayor actividad mental o porque disfrutan de las redes sociales más amplias. Es decir, pueden trabajar más tiempo precisamente porque ya están sanas. Por ello, algunos estudios intentan corregir este sesgo. Incluso así, muchos encuentran que mantener algún tipo de actividad laboral o intelectual en edades avanzadas parece ser beneficioso. De hecho, muchos expertos coinciden en que el verdadero factor protector no es el trabajo en sí, sino mantener una vida activa y, muy importante, con propósito. Las personas que tras jubilarse continúan aprendiendo, participando en voluntariado, cultivando hobbies, manteniendo relaciones sociales y además muestran niveles de salud similares a quienes siguen trabajando. En otras palabras, la actividad, no necesariamente el empleo, parece ser la clave. Y hasta aquí nuestro capítulo de la botica de hoy. Para seguir conociendo enfermedades raras como la atrofia muscular espinal, también conocida como la ELA infantil, esperamos haberles ayudado a ponerse un poquito en la piel de estos colectivos de enfermedades tan minoritarias que tantas necesidades tienen. Recuerden, les esperamos aquí en la onda local de Andalucía, en Radio Casares, para cuidar su salud. Hasta entonces, por favor, cuídense mucho.